recordar siempre que una de las ventajas del homeschooling es la flexibilidad, que tú puedes empezar de una manera y si ves que aquello no acaba de fluir, que no funciona muy bien por el motivo que sea, se puede cambiar y no hace falta esperar a que acabe el curso. Después del Q&A de crianza, hoy toca el de homeschooling, que es el tema más solicitado en este canal, con diferencia. Son las preguntas que me dejasteis en Instagram, no son todas porque había muchas, son las más habituales y alguna así, random. Si eres nuevo en este canal y te preguntas que quién soy yo para hablar de homeschooling, pues te cuento que tengo 2 hijos que no van a la escuela, el mayor ya lleva 10 años fuera del sistema escolar y de hecho hace poco le hicimos una entrevista para que él nos contara cómo lo había vivido, cómo lo estaba viviendo él y qué hace y cómo son sus rutinas y demás. Así que arriba, nunca sé a qué lado está, pero puedes ver la entrevista que le hicimos a mi hijo que ahora tiene 13 años. Así que voy a responder a vuestras preguntas desde mi experiencia y mi opinión personal. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo empezar? Estoy súper perdida. ¿Comprando materiales? ¿Leyendo algún libro clave? Lo primero es informarse, eso siempre. Y hay que informarse no solo de cómo hacerlo en cuanto a la parte pedagógica y en cuanto a la parte logística de organización, sino también en cuanto a la parte legal. Si estás en España, yo tengo un seminario online que explica exactamente qué dice la ley, qué no dice, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, etc. Entonces, os dejo enlazado abajo el seminario online sobre la legalidad del homeschooling en España. Si estás en otro país, tienes que investigar qué dice la ley en tu país, qué requisitos pone, si hay controles, si no hay controles, etc. Es muy importante asegurarse y si el niño está en el sistema escolar y lo tienes que sacar del sistema, también informarse de si hay un procedimiento establecido para entrar y salir del sistema. Entonces, si estás en algún otro país que no sea España y te interesa la parte legal, puedes dejar un comentario abajo diciendo en qué país estás y si conozco a alguien a quien pueda referirte que tenga esta información en tu país, pues te dejaré el nombre o la web o lo que sea abajo. Lo segundo, por supuesto, hay algunos libros clave, tengo un vídeo sobre eso y lo dejo arriba. Y mirad, han pasado no sé cuántas semanas y sigo sin saber si está aquí o allá, pero también lo puedo dejar enlazado abajo, ya como antes. Así que sí, leer algunos libros, ver vídeos en internet, hay canales de YouTube con testimonios, hay reportajes, documentales y buscar familias. También podéis seguir familias. Antes había muchos blogs donde la gente contaba un poco su día a día y su experiencia. Ahora creo que estamos todos más en Instagram. Si vais a mi cuenta de Instagram, en mis historias destacadas hay una que es de homeschooling y dentro de esas historias destacadas hay algunas en las que recomiendo cuentas de familias homeschoolers que muestran su día a día. Por supuesto, si sabes inglés es mucho más fácil encontrar información, hay muchísimo más, pero bueno, en español también somos un montón de gente que estamos ahí compartiendo el testimonio. Y luego recomiendo también que busques familias a ser posible en tu zona. Si no encuentras, digo para conocerlas y para poder hablar con ellos y ver realmente cómo son y cuáles son sus dinámicas familiares y demás, y también si tienen dinámicas de comunidad. Si no las encuentras, puedes buscar una comunidad online, hay muchos grupos en Facebook y demás, pero idealmente, o sea, estaría genial si puedes conocer a alguien en persona en tu zona. Y digo lo mismo, si estáis en búsqueda, podéis dejar abajo dónde vivís y si hay alguien que nos vea que sea homeschooler y que esté en vuestra zona, pues que se ponga en contacto con vosotros. Y nada más, una vez que sabes la parte legal y que conoces cómo lo hacen los demás, es lanzarse, empezar y sobre todo tener muy claro que como lo hagan las otras familias, va a servir para inspirarte y para darte fuerza y para ver que no estás solo. Pero luego, para cada familia el homeschooling es diferente. Y nunca pienses, no lo estoy haciendo bien porque fulanita hace no sé qué que yo no hago. No, para cada uno es diferente. Así que adelante y recordar siempre que una de las ventajas del homeschooling es la flexibilidad, que tú puedes empezar de una manera y si ves que aquello no acaba de fluir, que no funciona muy bien por el motivo que sea, se puede cambiar y no hace falta esperar a que acabe el curso. Da igual en qué mes, en qué época estemos, que puedes cambiar y probar una cosa totalmente diferente hasta que encuentres lo que os funcione. Segunda pregunta.
¿Cómo aprende a leer si es unschooler? Aquí tengo que decir que no es exactamente mi experiencia, porque yo sí les enseño a leer específicamente y además desde que son muy pequeñitos. De todos modos, hice un post en mi blog que también lo dejo enlazado abajo. Uy, en este vídeo voy a tener que dejar muchos enlaces, a ver si me acuerdo de todo. Pero hice un post explicando, porque se me ha criticado mucho que yo digo que somos unschoolers, pero a la vez digo que les enseño a leer con el método Doman, que tengo un montón de vídeos en este canal por si queréis investigar cómo es el método Doman. Entonces hice un post donde explicaba por qué considero que no son incompatibles. Ahora bien, si preguntas cómo aprenden a leer si no les enseñas, te digo yo que aprenden, que conozco un montón de familias que son unschoolers, que no les han enseñado activamente o al menos no hasta que el niño lo ha demandado y lo ha pedido y han aprendido. Lo único es que a veces tardan más de lo que socialmente y sobre todo de lo que el sistema escolar admite o recomienda. Entonces, si a ti no te importa tener un niño de 7, 8, 9 años que todavía no ha empezado a leer, tranquilamente, dale tiempo. Simplemente vivimos en una sociedad que está altamente alfabetizada, es prácticamente imposible no aprender a leer. O sea, si quisieras esforzarte por conseguir que un niño no aprendiera a leer, yo creo que fracasarías. Si no sabes qué es el unschooling, no entiendes de qué estamos hablando y esto no tiene ningún sentido para ti y quieres que haga un vídeo explicando específicamente qué es el unschooling y cómo funciona, responde a la encuesta aquí arriba, en algún lado, y yo hago el vídeo. La siguiente pregunta también es un clásico, una guía para niños de 3 a 5 años. Mi respuesta desde el unschooling, porque claro, si eres homeschooler más, digamos, convencional, sí hay muchos materiales y muchos métodos y muchos cursos. Mi opinión es que un niño de 3 a 5 años no necesita nada más que juego libre y cualquier cosa por la que demuestre interés. Y nada más. Es verdad, dirás, pero si has dicho que les enseñas a leer, yo les enseño a leer cuando son pequeñitos porque en mi experiencia es mucho más fácil, ellos lo toman como un juego, bueno, ellos y yo también lo tomamos como un juego, es muy divertido, es muy fácil y pienso que una vez que sabes leer, tienes la herramienta básica para aprender cualquier cosa que quieras aprender y por eso lo hago. Pero necesario como necesario no es necesario, ni es necesario hacer fichas, ni apuntarles a música, ni hacer talleres de matemáticas, solo juego libre y lo que el niño demande. Obviamente el niño nunca va a demandar cosas que no sabe que existen, por eso yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como un restaurante de buffet libre, en el que tú tienes muchas opciones y vas probando, entonces al niño le tienes que poner opciones por delante y le puedes llevar a ver museos, exposiciones, a talleres, a cuentacuentos, etcétera, para que vean muchas cosas y sepan qué pueden probar y qué les puede interesar. Pero de 3 a 5 años, de verdad, yo diría que si le quieres enseñar algo, le enseñes a leer y ya está, nada más. Y es una época en la que aprenden muchísimas cosas, están todo el día aprendiendo. La penúltima pregunta dice, ¿es fácil? ¿Por qué tanto miedo? Y yo creo, sinceramente lo creo, que más que miedo hay muchas excusas. Yo estoy convencida de que el que cree que el homeschooling es una buena opción para su familia, encuentra la forma de hacerlo. No es cuestión de miedos, es cuestión de prioridades y excusas. Si el bienestar de tus hijos, si la educación de tus hijos es tu prioridad y de verdad crees que el homeschooling es lo que deberíais estar haciendo, no hay motivo para no hacerlo. Puedes encontrar un millón de excusas, pero creo que no es tanto el miedo, que cuando de verdad quieres hacerlo, no hay miedos. Miedos hay cuando simplemente es algo que te suena bonito, ahora es algo que está como un poco de moda, es cool, que a lo mejor ves familias homeschoolers y dices, wow, me gustaría ser como ellos, pero en realidad tú no quieres hacerlo. Te gusta lo que hacen, te parece bueno, te parece bonito, te parece interesante, pero tú en el fondo no quieres hacerlo. Entonces, no es que no lo hagas por miedo, es que no lo haces porque realmente no es tu camino. Pero no sé, vosotros que estáis al otro lado, si no estáis educando en casa y creéis que es por algún miedo, ¿cuál es ese miedo? Contádmelo. Comentario abajo, a ver. ¿Es miedo o son excusas? Sinceramente. Y por último, la otra pregunta del millón, ¿cómo es tu día a día? Yo ya me río porque llevo 10 años educando en casa, llevo 10 años escribiendo blogs, haciendo entrevistas,
participando en reportajes, haciendo vídeos en YouTube, contando cómo es mi día a día y me siguen preguntando cómo es mi día a día. Incluso abrí un canal de vlogs familiares para que se viera cómo es el día a día. Entonces, solo puedo responder. Voy a dejar enlazados un par de vídeos que son resumen de una semana o de un día en nuestra vida. Pero realmente, cuando eres homeschooler, si tienes un poco más de estructura, si sigues algún programa, tienes unas horas en las que estudias y demás. Nosotros que somos homeschoolers y que además los padres somos trabajadores autónomos en un tipo de trabajo que no tiene 2 días iguales, que no tiene 2 semanas iguales, que no tiene 2 años iguales, que hay épocas de mucho trabajo, épocas de poco trabajo, épocas de trabajar en casa, épocas de salir de casa. Es todo muy variable y necesitamos que todos los miembros de la familia tengan flexibilidad en sus horarios, en sus calendarios y en sus actividades en general. Entonces, yo no puedo decir cómo es mi día a día porque no hay 2 días iguales. Yo puedo decir lo que hemos hecho hoy o lo que hicimos ayer. Por ejemplo, ayer salimos a un encuentro de homeschoolers, estuvimos todo el día en el campo con otras familias homeschoolers, básicamente los niños jugando y las madres charlando, comimos allí de picnic y cuando empezó a anochecer nos fuimos. Y llegamos a casa, nos bañamos, cenamos y nos pusimos a ver nosotros los adultos una serie y el peque unos vídeos en YouTube. Ese fue nuestro día de ayer. ¿Es nuestro día a día? Sí, porque es lo que hicimos, pero no porque no todos los días son así. Hoy ha sido un día completamente diferente y mañana será completamente diferente. Pero si quieres seguir un poquito cómo es el día a día en tiempo real, lo mejor es que me sigas en Instagram. Hay días que soy más activa, días que menos. Hay cosas que no enseñamos también por proteger un poco la intimidad de los niños, sobre todo del mayor que ya ha expresado que él prefiere no salir mucho en las redes sociales, pero sí vamos contando un poco qué tipo de actividades hacemos y qué tipo de rutinas, entre comillas, tenemos, que en realidad no son rutinas. Así que Instagram, laurecas78 para ver un poquito de cómo es nuestra vida.